bajar el gasto de la política, el costo de la política, el costo de los privilegios que están encima de la espalda del contribuyente y del trabajador honesto, sin tocar partidas sociales. Vamos ahora a conectarnos vía Zoom con el diputado electo por La Libertad Avanza, que es el nombre del partido de Javier Milei, que ha logrado ayer algo sinceramente histórico. Es como que ha cerrado un capítulo en la historia de la Argentina con el fin del gobierno kirchnerista y del peronismo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar ahora? La respuesta nos la puede tener precisamente Alberto Venegas, Berti Venegas, diputado electo por La Libertad Avanza. Muy buenos días y ante todo felicitaciones por la victoria del día de ayer. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Perfectamente. ¿Qué van a hacer ustedes? Tienen dos problemas. Tienen una catástrofe económica y tienen todo un sistema de corrupción instalado en la sociedad argentina. ¿Cómo van a hacer? ¿Por dónde van a empezar? Bueno, primero bajar el gasto de la política, el costo de la política, el costo de los privilegios que están encima de la espalda del contribuyente y del trabajador honesto, sin tocar partidas sociales, porque estamos hoy en el quinto subsuelo del infierno y realmente hay que tener en cuenta las restricciones que hay por eso, con lo cual hay mucha gente que hoy es víctima del sistema, de manera que ¿los planes sociales es algo saludable? Claro que no, eso hay que quitarlo. El tema es la oportunidad, porque con los índices de pobreza, de desempleo que hay, sería un desatino, incluso para el plan, el plan de gobierno, y una injusticia frente a esa gente, quitarles el plan. Primero hay que preparar al sector privado, que es el único sector productivo que hoy está muy deprimido. Entonces, el primer paso es bajar el gasto de la política, el ajuste que lo haga la política, que generalmente ha sido siempre, desde que tengo uso de razón, al bolsillo del contribuyente, con inflación, con deuda y con impuestos que lo pague la política. Eso permitirá cuentas fiscales saludables para bajar impuestos y eso reactivará también la economía, además de desregular la modernización del sistema laboral, que hoy, como dice un economista local, Manuel Adorni, que para contratar una persona hoy en la Argentina hay que prácticamente adoptarla bajo esas condiciones, así que es imposible y es muy refractario para la inversión, y luego abrirse al mundo. Cuando tengamos eso, en definitiva, el sector privado va a ser más proclive a recibir ese capital humano que hoy está desatendido. Y por supuesto, en paralelo, hacer la reforma monetaria tan necesaria para terminar con la inflación. Ahora, Javier Milei dijo a lo largo de la campaña que había que desaparecer el Banco Central, pero hay experiencias como la de Perú que han sido, desde el punto de vista del control monetario, sumamente exitosas, que es la de independizar el Banco Central de Reserva de la política. Acá en el Perú no importa quién sea presidente, el Banco Central de Reserva se maneja técnicamente y no políticamente. Acá no pueden andar emitiendo billetes para cumplir las expectativas o las promesas electorales. ¿Qué van a hacer ustedes con eso? Es un punto técnico muy bueno y va a un tema conceptual que creo que es importantísimo. Primero, reconocer que desde la constitución del Banco Central
en el límite de la cuestión de las ideas, sabe como político tradicional que tiene que tener la temperatura de la opinión pública para mantenerse en la política, porque tiene que cambiar el discurso y de hecho ya lo ha cambiado. Y habla de bajar el gasto del Estado y bajar los impuestos, cosa que antes no lo hacía. Y yo creo que va a pasar a los hechos en el momento de las votaciones y las sesiones extraordinarias que proponga Javier en el Congreso. Berti, yo sé que tienes una agenda súper cargada y yo tengo que ir a un corte. Entiendo que tienes otras entrevistas, pero me interesaría terminar esta conversación con un par de preguntas más. ¿Tú me puedes esperar? Que voy uno brevísimo. Yo aviso a Colombia que tenía algo a las 11, pero aviso y yo te espero, ¿cómo no? Por favor, gracias. Volvemos con Berti Venegas, diputado electo por La Libertad Avanza de Javier Milei. Regresamos. Estamos conectados en este día de celebración, de victoria todavía para La Libertad Avanza de Javier Milei, que ayer ganó por una diferencia abrumadora, aproximadamente 10% por encima de Sergio Massa, el ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, candidato que sorprendentemente pasó a la segunda vuelta junto con Javier Milei. Estamos conectados con Berti Venegas, que es diputado de La Libertad Avanza, y yo te preguntaba, Berti, dos cosas bien puntuales. Ustedes tienen una catástrofe económica y ayer ha dicho Milei que no hay espacio para el gradualismo, que va a haber que tomar, eso yo lo interpreto como va a haber que tomar medidas severas, ¿no es cierto? O sea, va a haber que enfrentar una situación complicada, pero no hay otra manera de salir del hueco en el que están. Absolutamente, Nicolás, por eso yo hago la alegoría siempre de esto del quinto subsuelo del infierno donde estamos, y con el gobierno de Alberto Fernández, que virtualmente el presidente ha sido Massa, porque está desaparecido de la fórmula presidencial vigente, ha seguido cavando hasta el centro de la tierra. Entonces nos pone una situación muy difícil y la gente pregunta, bueno, ¿cuándo va a explotar la bomba? Cuando en realidad puede ser gente que tiene una posición económica un poco más cuidada. El tema, lo que no se ve, y la verdad donde yo tengo el foco puesto, es la gente que come de la basura, que el 50% del argentino es pobre a pesar de que trabaja, no llega a fin de mes y compra la leche en cuotas. Es una cosa miserable, de manera que efectivamente hay que tener en cuenta que el proceso electoral, y generalmente el argentino, que es bastante exitista, piensa que un proceso electoral es un switch de on y off, que cambia el presidente y todos estamos fenómeno y cambia todo. Y no es así. Si realmente queremos hacer un cambio o seguir como el drogadicto drogándonos y mintiéndonos y no ser capaces de someternos a la detox, bueno, vamos a seguir igual y vamos a estar como la villa miseria más grande de la Tierra. Exitosa. Entonces, los cambios implican eso, la detox. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el gasto, el ajuste, el gasto de la política va a ser lo que sufre. Entonces, claro, todos los grupos de poder y de intereses que han estado viviendo, digamos, del pobre que compra la leche en cuota, sea políticos, sea empresarios que tienen mercados cautivos, periodistas que han estado aliados con el poder político, sindicalistas y demás, obviamente se van a resistir. Y tú, Nicolás, como digo, que estás siempre al tanto de los current affairs acá de la Argentina, habrás visto esas solicitadas de economistas, por ejemplo, que hablaban en contra de la dolarización y que en su perra vida hicieron una solicitada en contra de la inflación, y los nombres de gente que han sido los artífices o desde las academias o desde el propio gobierno en llevarnos a donde nos llevaron. De acuerdo. Ahora, yo tengo una pregunta final. Por nuestra propia experiencia, yo sé que ustedes no reconocen que lo que se ha aplicado en el Perú es estrictamente una política liberal, pero digamos, el Movimiento Libertad acá lanzó hace 3 décadas un plan de largo plazo para el Perú, y algunas de esas ideas incompletas y mal planteadas, pero al final fue lo que hizo Alberto Fujimori. Pero eso no nos vacunó de la corrupción, Berti. Es decir, el liberalismo por sí mismo no te vacuna contra la corrupción. O sea, necesitas hacer una profunda reforma del Estado y de las prácticas de relacionamiento entre el Estado y la inversión y los contratos y las adquisiciones y todo lo demás. ¿Cómo van a manejar ese tema?
considerando además que tienen una costra gigantesca de corrupción en Argentina. De gente que se acostumbró a vivir de eso. Exitosa. Absolutamente. Y coincido en lo que has dicho, lo de Fujimori. Yo lo veo muy parecido a mi juicio a lo de Menem acá, que en definitiva ha tomado la batalla cultural, o sea, la opinión pública, para llegar a algunos rasgos, pero en definitiva se pasaron de monopolios estatales a monopolios privados, hubo corrupción. Entonces, claro, la gente después dice, pero esto era liberalismo, entonces volvemos a las nacionalizaciones y volvemos a los castillos en el caso de Perú y demás. Entonces, eso es lo que ocurre con la batalla cultural si se lleva a la práctica mal en la política. Ahora, yendo a la cuestión concretamente de la corrupción, yo me metí en la política, yo vengo del sector privado, vengo hablando hace tiempo, Javier, de mi inclusión en la política, y que le dije, bueno, donde a ti te sirva, el único veto que yo haría es si no me siento competente en algo que me sugieras. Pero lo que me da la tranquilidad no solamente es que Javier tiene los aspectos necesarios en las ideas que comparto y las que he mamado desde que soy chico, las ideas liberales, y que me cuesta encontrar un punto donde no coincida con Javier, con lo cual me siento muy cómodo al lado de él, pero principalmente, Nicolás, me sumo a la política porque estoy cercano a una persona, lo tomo como mi padrino político, que tiene unas convicciones y unos valores personales intachables. Y sé que la reacción que tendría frente a cosas de este estilo cercanos a él o en cualquier dirección sería una cosa brutal e inapelable. Claro, como dicen, Eso me da mucha tranquilidad. Como dicen ustedes, hay una cosa que está clara. Uno puede estar de acuerdo o no con Javier Milei, pero como dicen los argentinos, chorro no es, ¿no? Pero lejos de eso, o sea, fíjate, el político común y corriente te dice, bueno, yo nunca robé, como su carta de presentación. Me parece un horror presentarse así, es el ABC. Además que, por supuesto, me parecería ofensivo ya de decirle que no es chorro, eso se descarta, sino que tiene valores, me parece, valores personales muy arraigados, y eso me da una enorme tranquilidad. Un comentario último te pediría, Berti. Ha habido, yo creo, una buena reacción. Lula fue el primer mandatario en reconocer la victoria. O sea, digamos, lo ha masticado, pero ha sido respetuoso, ¿no es cierto? Boric, más o menos en la misma, solo que Boric ha saludado la victoria y digamos, y el reconocimiento que hizo Massa de la derrota. Pero el que ha llorado es Petro. ¿Qué piensas tú de eso? Que el presidente de un país lamente la elección del presidente en otro país. O sea, él, en fin, un día triste para América Latina, algo así ha dicho, porque ganó Milei en Argentina. Denota dónde está parado. Quizás hay otros que están en la misma posición y en la misma postura, pero han evitado llevar la declaración a la cosa más rancia, la diplomacia, lo más contrario a la diplomacia. Pero bueno, me resulta al menos más digno y más franco, te diría, porque se sabe dónde está parado ese mandatario. Lo que pasa es que estamos en una posición en Latinoamérica de bastante desventaja, con lo cual muchos ven en la región lo de Milei como una cosa esperanzadora, que tenga un efecto contagio, que yo también lo veo así, digamos, y Javier ha tenido mucha presencia también en otros países de Latinoamérica, lo conocen bien, y puede servir un espaldarazo para cambiar el chip de la opinión pública, que, como te digo, Nicolás, es lo que después cambia a la política o fuerza el cambio de la política. Muchas gracias, Berti, por habernos atendido esta mañana, y una vez más, felicitaciones. Y vamos a ver, el mundo está mirando, ¿ah? El mundo está mirando.